Mayo de 1995. Sierra de Arteaga, Coahuila. 13 estudiantes de preparatoria subieron a un viejo autobús blanco con el logotipo azul de su escuela. Llevaban mochilas llenas de cuadernos, cámaras desechables y la ilusión de una excursión escolar. Nunca regresaron. 18 años después, en 2013, un guardabosques encontró en medio del bosque un objeto cubierto de tierra, una libreta con iniciales grabadas a mano. Ese hallazgo reabrió una de las desapariciones más inquietantes de México. Era una mañana fresca de mayo. El cielo sobre Monterrey se teñía de un azul limpio y las montañas lejanas parecían custodiar la ciudad. Frente al portón de hierro del Colegio San Ángel, un autobús blanco con franjas azules esperaba. El chofer, don Julián, hombre de bigote espeso y camisa cuadriculada, revisaba los neumáticos mientras tarareaba un bolero. Uno a uno, los 13 estudiantes subieron con mochilas abultadas, termos metálicos y cámaras desechables colgando del cuello. Había risas nerviosas, bromas adolescentes y la típica energía de quien siente que la vida apenas comienza. Mariana Ramírez, de 16 años, la más aplicada del grupo, llevaba consigo una libreta con sus iniciales grabadas, MR. En ella escribía frases cortas, pensamientos rápidos, como si intuyera que algún día alguien más las leería. «Prometo que vamos a ver nieve en la sierra», bromeó Javier, el más extrovertido, mientras levantaba una lata de refresco como brindis improvisado. La profesora Elena, encargada de la excursión, intentaba mantener el orden. Llevaba un chaleco rojo y una carpeta con la lista de los alumnos, que repasaba una y otra vez con gesto preocupado. A su lado, el profesor Arturo, más relajado, comentaba sobre los senderos que recorrerían y la riqueza natural de la zona. El autobús arrancó a las 7:15. Las calles de la ciudad se quedaban atrás y pronto los paisajes verdes de la carretera estatal 57 envolvieron a todos. Algunos chicos escuchaban música en Walkman, otros intercambiaban historietas y Mariana escribía: «Hoy empieza nuestra pequeña aventura. No quiero olvidar ni un segundo». Mientras el sol ascendía, el camino se volvía más estrecho y montañoso. Nadie lo sabía aún, pero esa sería la última vez que se verían las sonrisas de esos 13 jóvenes en la normalidad de la vida cotidiana. Al mediodía, el autobús se detuvo en un paraje boscoso. Los árboles de la Sierra de Arteaga se alzaban como gigantes y el aire era tan puro que parecía distinto al de la ciudad. El grupo descendió con emoción. Algunos corrieron hacia un arroyo cercano para mojarse la cara. Otros sacaron bocadillos envueltos en papel aluminio. Mariana abrió su libreta y anotó: «El silencio aquí no asusta. Es hermoso. Parece que el tiempo se detiene». Los chicos formaron grupos. Javier y Luis competían por ver quién escalaba más rápido una roca, mientras Ana y Verónica sacaban fotos con sus cámaras desechables, retratando troncos caídos y mariposas que brillaban con la luz. La profesora Elena insistía en mantenerlos juntos. «No se separen, por favor. El bosque es engañoso». El profesor Arturo, con su voz pausada, señaló un sendero angosto. «Este camino nos llevará a un claro. Ahí descansaremos y almorzaremos». El grupo avanzó entre risas y comentarios. El crujir de las hojas secas bajo sus botas se mezclaba con el canto lejano de aves. Había algo mágico en aquel lugar, una calma que envolvía todo. Pero a medida que caminaban, algunos empezaron a notar detalles extraños. Un reloj colgado de una rama, oxidado. Una botella de vidrio enterrada en la tierra. Mariana escribió en su libreta: «Cosas fuera de lugar, como si alguien más hubiera estado aquí, hace tiempo». Luis, con tono burlón, gritó: «Seguro eran excursionistas de hace años, o fantasmas». Las risas disiparon la tensión, pero la sensación quedó flotando en el aire. Cuando llegaron al claro, extendieron mantas para sentarse. Sacaron sándwiches, galletas, termos de jugo. Javier tomó otra foto grupal, levantando la cámara y gritando: «1, 2, 3, eternos». El sonido del obturador quedó congelado en el tiempo. Esa imagen, revelada años después, mostraría 13 sonrisas luminosas bajo el sol de mayo, en un bosque que pronto se convertiría en misterio eterno. Lo que nadie notó fue que, al fondo de la foto, apenas visible, se distinguía una estructura gris, cubierta por ramas. Un muro de piedra que no aparecía en ningún mapa escolar. La tarde cayó más rápido de lo esperado. El grupo regresó al autobús con las mochilas llenas de hojas secas, pequeñas piedras como recuerdos y cámaras a medio usar. El sol se escondía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. El chofer, don Julián, encendió el motor y se persignó, como acostumbraba antes de emprender cada viaje. Los profesores revisaron la lista. 13 nombres respondieron presente. Todo parecía en orden. El autobús tomó la carretera de regreso.
El murmullo de los jóvenes iba apagándose poco a poco. Algunos dormitaban apoyados en las ventanas empañadas, otros tarareaban canciones. Mariana, aún despierta, escribió su última frase en la libreta. Algo extraño se siente en el aire, como si el bosque no quisiera dejarnos ir. La carretera se estrechó entre dos montañas. La curva de la herradura, famosa por su peligro, apareció adelante. El asfalto húmedo brillaba bajo los faros. Don Julián redujo la velocidad, tomó el volante con firmeza y murmuró: «Despacio, despacio». Un campesino que recogía leña a unos metros juró después haber visto el autobús detenerse un instante al borde del camino. Las luces delanteras titilaron como si fallara la batería. Luego el vehículo avanzó y tras la curva simplemente no volvió a aparecer. Ni chirridos de frenos, ni rastro de accidente, ni una huella en el pavimento. El campesino corrió hacia el punto, convencido de que el autobús había caído por un barranco, pero lo que encontró fue solo silencio y un camino vacío, como si aquel vehículo, con 13 jóvenes y 2 profesores, hubiera sido borrado de la carretera por una mano invisible. En cuestión de minutos, la excursión escolar se transformó en uno de los misterios más oscuros de la región. Esa noche, Monterrey y Saltillo dormían en calma, sin saber que 13 familias estaban a punto de entrar en una pesadilla. El autobús debía regresar a la ciudad a las 8:00 p.m., pero nunca llegó. Los padres al principio creyeron que se trataba de un retraso por el tráfico, pero a las 10:00 p.m. los teléfonos comenzaron a sonar en cascada. ¿Ya regresó tu hijo? No, tampoco el mío. El colegio no contesta. En cuestión de horas, los estacionamientos del Colegio San Ángel se llenaron de autos. Madres con rosarios en la mano, padres desesperados golpeando las puertas cerradas de la dirección. La escuela, confusa y asustada, apenas alcanzaba a balbucear. Estamos tratando de ubicar al autobús. Tal vez hubo una falla mecánica. A medianoche las autoridades fueron notificadas. Patrullas de la policía local y 2 helicópteros iniciaron un rastreo por la carretera 57. Los reflectores iluminaban barrancos, curvas y arroyos, pero no había señales de accidente. Ningún rastro de metal, ningún vidrio roto, nada. El campesino que había visto el autobús fue llevado a declarar de inmediato. Contó lo mismo una y otra vez. El vehículo había entrado a la curva y nunca salió. Muchos lo miraban con incredulidad, pero su mirada era de miedo verdadero. Mientras tanto, los padres aguardaban en la comandancia de Saltillo. El reloj avanzaba hacia las 3 de la mañana. Algunas madres lloraban en silencio, otros padres exigían gritos. Pero lo que más los desgarraba era la falta de respuestas. Sus hijos habían desaparecido en un trayecto de apenas 7 kilómetros y ni una sola pista los acompañaba. En la sala de espera, un silencio se hizo más pesado que las lágrimas. Era la primera vez que alguien pronunciaba esas palabras. Se los tragó la tierra. El amanecer del primer día trajo consigo un despliegue masivo. Soldados, policías estatales y voluntarios se internaron en la Sierra de Arteaga. El aire olía a humedad y a pino y cada paso sobre la hojarasca levantaba un eco de angustia. Con perros rastreadores recorrieron barrancos, arroyos y senderos. El ruido de helicópteros retumbaba sobre las montañas, iluminando cada rincón con reflectores potentes. Pero todo era inútil. Ni una huella de neumáticos, ni restos de ropa, ni siquiera papeles tirados por descuido. Segundo día, la prensa comenzó a llegar. Cámaras y micrófonos rodeaban a las familias, buscando declaraciones. Una madre, con la voz quebrada, dijo frente a las cámaras: «Mi hijo llevaba una chamarra azul con el logo del colegio. ¿Cómo puede desaparecer así? ¿Dónde está?». La presión mediática obligó a las autoridades a improvisar comunicados. El procurador estatal apareció en televisión con traje gris y semblante serio. «Estamos explorando todas las líneas de investigación. No descartamos nada». Pero en privado, los padres eran recibidos con evasivas. Solicitudes de acceso a los reportes fueron rechazadas bajo la frase: «Son documentos reservados». El tercer día, un rumor corrió entre los voluntarios, que en una cueva cercana alguien había encontrado un cuaderno escolar. Patrullas acudieron de inmediato, pero lo único que hallaron fue un montón de papeles húmedos que nada tenían que ver con los jóvenes. La decepción caló hondo. El cuarto día, un campesino distinto declaró haber escuchado gritos en la sierra, como voces jóvenes que se apagaban con el viento. Los peritos lo tacharon de imaginaciones, pero las madres se aferraron a esa mínima esperanza. Para el quinto día, la desesperación ya era visible. Padres golpeaban puertas de oficinas, madres hacían vigilias con velas en la entrada del colegio. En Saltillo, alguien colgó un enorme cartel en un puente peatonal: «¿Dónde están nuestros hijos?». La primera semana cerró con un sabor amargo.
toneladas de papeles, mapas, marcados con círculos rojos, promesas de recompensas millonarias, pero ni una sola respuesta. Pasaron los meses y el eco de la búsqueda se fue apagando. Al inicio, cada semana salía en los periódicos. Siguen sin aparecer los 13 estudiantes, pero con el tiempo otras noticias ocuparon las portadas. La tragedia quedó relegada a columnas pequeñas hasta desaparecer casi por completo. En las oficinas de la Procuraduría, los expedientes fueron guardados en cajas grises con sellos de confidencial. Solo unos pocos investigadores podían acceder a ellos, y cada vez que los padres solicitaban información, recibían la misma respuesta: está en proceso, no podemos revelar nada. Los padres comenzaron a reunirse en casas particulares, formando un comité de búsqueda. Doña Teresa, madre de Mariana, tomó la iniciativa. Revisaba mapas, recopilaba testimonios, golpeaba puertas en hospitales y morgues de todo el norte de México. Su casa se llenó de recortes de periódico, hilos rojos que unían puntos, en un mapa de la sierra, libretas llenas de llamadas telefónicas. Pero las autoridades se mostraban cada vez más lejanas. El procurador, que al inicio prometía respuestas, dejó de recibirlos. En la prensa, algunos insinuaban teorías dolorosas: fuga voluntaria, nexos con grupos criminales, hasta rituales extraños. Los padres sabían que eran rumores sembrados para desacreditar a sus hijos, para justificar lo inexplicable. En paralelo, el colegio hizo lo imposible por limpiar su imagen. Cancelaron futuras excursiones, cambiaron de director e incluso ofrecieron becas como compensación a los hermanos de los desaparecidos. Pero nunca entregaron los registros internos completos del viaje. Había algo en esos documentos que se mantenía oculto, como si la verdad fuera demasiado peligrosa para salir a la luz. El aniversario del primer año llegó con una marcha silenciosa en Monterrey. 13 velas encendidas, 13 fotos enmarcadas y una multitud sosteniendo carteles que decían: vivos se fueron, vivos los queremos. El caso, sin embargo, entró oficialmente en un estado congelado. Y para las familias esa frase fue como una condena. Vivir entre la incertidumbre y el olvido. Era una mañana de agosto en la Sierra de Arteaga. El sol apenas iluminaba los pinos cuando Esteban, un guardabosques de 52 años, recorría un sendero olvidado. Su trabajo era rutinario: revisar trampas, vigilar incendios, registrar huellas de animales. Ese día, sin embargo, algo llamó su atención. Entre las raíces de un árbol caído sobresalía un objeto cubierto de barro, como si la tierra lo hubiera escupido tras años de silencio. Se inclinó, lo limpió con las manos ásperas y descubrió una libreta de pasta dura, desgastada, con las iniciales MR grabadas a mano. Al abrirla, un olor a humedad lo golpeó. Las primeras páginas estaban manchadas, pero aún legibles. Frases cortas, dibujos juveniles, fechas de mayo de 1995, nombres de compañeros, descripciones de la excursión, bromas sobre el viaje. Lo más escalofriante fue encontrar páginas posteriores, escritas con tinta distinta y más fresca. Una frase repetida en varias hojas decía: seguimos aquí, ayúdennos. Esteban sintió un frío recorrerle la espalda. Cerró la libreta, la metió en una bolsa y bajó de inmediato al puesto de guardia. Al día siguiente la noticia estalló. 18 años después aparecía una prueba física vinculada a los 13 desaparecidos del Colegio San Ángel. La libreta fue enviada a peritos y con ella la esperanza volvió a encenderse. Las familias, que durante casi 2 décadas habían vivido entre la resignación y la rabia, sintieron que la montaña les devolvía una voz. Doña Teresa, ya con canas en el cabello, abrazó el cuaderno con lágrimas. Es su letra, es mi hija. Mariana está aquí. Pero junto con la esperanza regresaron los muros de siempre, expedientes cerrados, declaraciones reservadas y un sistema que parecía más interesado en silenciar que en esclarecer. El hallazgo de la libreta sacudió a los medios nacionales. Durante días, las portadas de los periódicos recordaron los rostros adolescentes de aquellos 13 jóvenes que habían desaparecido 18 años atrás. La noticia se replicó en noticieros, programas de radio y foros en línea. Aparece libreta de estudiante desaparecida en 1995 en la Sierra de Arteaga. La presión pública fue tan grande que la Procuraduría General del Estado no tuvo más opción que reabrir el caso. En conferencia de prensa, el fiscal anunció con voz solemne: no, descansaremos hasta agotar cada línea de investigación. Este hallazgo es clave para esclarecer lo ocurrido. Pero las familias, con casi 2 décadas de experiencia enfrentando promesas vacías, no se dejaron engañar. Sabían que detrás de los discursos había oficinas cerradas, archivos bloqueados y funcionarios que temían lo que esa libreta podría revelar. En las reuniones oficiales el ambiente era tenso.
Doña Teresa golpeó la mesa con el cuaderno entre las manos. Aquí está la prueba de que nuestros hijos siguieron vivos después de 1995. ¿Qué más necesitan para buscarlos? El fiscal evitó mirarla a los ojos, limitándose a responder. La autenticidad del documento está bajo análisis. Mientras tanto, un rumor comenzó a circular entre los propios agentes de investigación, que la libreta no había estado 18 años bajo tierra, sino que había sido colocada recientemente. Algunos aseguraban que era una estrategia para calmar a las familias. Otros que alguien dentro del sistema quería reabrir lo que había sido enterrado a la fuerza. A pesar de las dudas, se organizó un nuevo operativo en la zona donde fue encontrada. Drones, unidades especiales y decenas de voluntarios recorrieron la sierra con mapas en mano. Y fue entonces cuando la montaña entregó un segundo secreto: los restos oxidados de un autobús, oculto entre maleza y tierra, apenas reconocible. El eco de aquel hallazgo se convirtió en el corazón del nuevo expediente, y lo que hallaron en su interior estaba destinado a cambiarlo todo. Cuando se confirmó que habían encontrado un autobús en la sierra, la noticia corrió como fuego entre las familias. Muchos se lanzaron de inmediato hacia el campamento de investigación, pero al llegar fueron detenidos por vallas metálicas y soldados armados. Acceso restringido, orden oficial, repetía un agente con rostro impasible. Los padres golpeaban las vallas con los puños, levantando fotos de sus hijos. Son nuestros. Llevamos 18 años esperando. Déjenos entrar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando doña Teresa, con la voz quebrada, gritó frente a las cámaras de televisión: ellos no son un expediente, son nuestros hijos. Basta de esconder la verdad. El colegio, presionado nuevamente por la prensa, publicó un comunicado ambiguo: confiamos en las autoridades y respetaremos sus procesos. Palabras frías que enfurecieron aún más a las familias, quienes veían cómo la institución seguía más preocupada por su reputación que por los estudiantes desaparecidos. En una reunión privada, los padres exigieron revisar el interior del autobús hallado. La respuesta del fiscal fue seca: todo debe seguir protocolo. No podemos contaminar la escena. Pero los rumores ya volaban, que dentro había mochilas, cámaras fotográficas y hasta libretas adicionales, cosas que las familias estaban desesperadas por reconocer. El miedo de los padres no era solo perder a sus hijos para siempre, sino que el sistema volviera a desaparecer también las pruebas. Esa noche, en una vigilia frente a la comandancia, los padres encendieron 13 velas. Uno de ellos, con voz firme, dijo ante todos: si no nos dejan entrar, iremos nosotros mismos a la sierra. Prefiero morir buscándolos que vivir esperando. Los medios captaron esas palabras y la presión pública subió como nunca antes. Las autoridades sabían que ya no podían seguir ocultando lo que habían encontrado. Los reflectores iluminaban el claro donde había aparecido el vehículo. Apenas quedaban rastros de pintura blanca y azul. La carrocería estaba oxidada, los vidrios reventados y la maleza lo había devorado casi por completo. Los peritos trabajaban en silencio, fotografiando cada rincón mientras los soldados resguardaban el perímetro. Al abrir la puerta trasera, un olor a humedad y óxido inundó el aire. Dentro no había cuerpos, pero sí un silencio abrumador, como si las paredes hubieran guardado un secreto durante 18 años. En los asientos aún quedaban mochilas descoloridas, loncheras metálicas con dibujos infantiles y zapatos que parecían haberse quedado esperando a sus dueños. Sobre el suelo, entre lodo y hojas secas, descansaban 2 cámaras desechables selladas por el óxido. Los peritos levantaron las pertenencias con guantes, guardándolas en bolsas numeradas. Pero uno de ellos, incapaz de contener la sorpresa, susurró al fiscal: aquí no hay sangre, aquí no hubo violencia. Lo más perturbador fue un cuaderno encontrado bajo un asiento. No era la libreta de Mariana, sino uno distinto, lleno de garabatos, flechas y frases inconexas. Una página resaltaba con letras grandes y torpes: no sigan la luz, el muro vigila. Cuando las familias escucharon lo que se había encontrado, la indignación fue inmediata. Querían ver, tocar, reconocer. Los funcionarios se negaban, repitiendo la misma excusa de siempre: está bajo resguardo judicial. Días después, las cámaras desechables fueron reveladas en un laboratorio. Las primeras imágenes mostraban risas, juegos y paisajes de la sierra, pero la última foto, tomada al atardecer, estremeció a todos. Los 13 estudiantes posaban frente a un claro, y al fondo, semioculta entre árboles, se veía claramente una construcción de piedra, una construcción que no aparecía en ningún mapa oficial. La última fotografía circuló primero en las oficinas de la fiscalía, pero pronto se filtró a la prensa. Periódicos y noticieros mostraban la imagen en primer plano: 13 jóvenes sonrientes y detrás de pindientes
Ellos, un muro de piedra con forma rectangular, casi como la fachada de una construcción olvidada. Las familias, al ver la foto, sintieron un golpe en el corazón. Doña Teresa sostuvo la imagen con manos temblorosas y murmuró: «Ella estaba ahí, ellos estaban ahí». De inmediato exigieron que las autoridades organizaran una expedición al sitio señalado en la foto. El fiscal, con tono evasivo, respondió: «Esa construcción no existe. Puede ser un efecto de luz o una formación natural». Las palabras «ah» fueron como gasolina en un incendio. Los padres se unieron en protesta frente al Palacio de Gobierno en Saltillo, mostrando pancartas con la foto ampliada. «No más excusas, busquen ahí», gritaban a coro. La presión creció tanto que un grupo de voluntarios, acompañados de periodistas, decidió internarse en la sierra sin esperar autorización oficial. Armados con mapas y coordenadas aproximadas, caminaron entre pinos y barrancos durante horas, hasta que encontraron restos de un muro cubierto por hiedra. No era un espejismo. Aquella construcción existía. La noticia explotó en los medios. Padres y periodistas hallan edificio oculto en la sierra de Arteaga vinculado a estudiantes desaparecidos. El gobierno, acorralado, no tuvo más remedio que enviar unidades especiales. Durante días, excavadoras y peritos trabajaron en el sitio. Lo que descubrieron fue aún más desconcertante. Bajo la maleza había una vieja instalación de piedra, con túneles semienterrados que se adentraban en la montaña. Las familias, contenidas detrás de vallas, lloraban al ver las entradas abrirse. En su interior podía estar la respuesta que llevaban 18 años esperando. El 17 de septiembre de 2013, la Fiscalía organizó un operativo discreto, aunque imposible de ocultar ante la magnitud de lo hallado. Camionetas oficiales, generadores eléctricos y reflectores invadieron la sierra. Los peritos, con cascos y linternas, se preparaban para entrar en los túneles que habían permanecido ocultos bajo la tierra por casi 2 décadas. El acceso era estrecho, un arco de piedra semiderruido cubierto de raíces. Dentro, un aire húmedo y espeso los envolvía, como si el lugar hubiera guardado respiraciones antiguas. La primera galería estaba vacía, con muros de roca tallada y marcas de hollín, como si alguna vez hubieran encendido antorchas allí. A pocos metros encontraron objetos dispersos, latas oxidadas, telas deshechas y lo que parecía ser un zapato escolar infantil. Cada hallazgo era fotografiado, embalado y sellado en bolsas plásticas. El túnel se ramificaba en 2 pasillos. En el de la derecha hallaron una sala amplia con bancos de madera carcomida y restos de colchonetas viejas. Los peritos murmuraban entre sí: «Aquí alguien vivió o fue retenido». El pasillo de la izquierda conducía a un muro cubierto de inscripciones. Con linternas iluminaron las paredes. Frases torpes, talladas con piedras o clavos que repetían nombres y fechas. Una de ellas, escrita con trazos débiles, estremeció a todos. Mariana R., mayo 1996. El hallazgo fue ocultado de inmediato a la prensa, pero como suele ocurrir, un fotógrafo logró captar la inscripción antes de que la cubrieran con mantas negras. Al día siguiente, esa imagen recorrió el país entero. Una prueba casi imposible de ignorar de que al menos algunos de los estudiantes habían estado vivos un año después de su desaparición. Las familias, al ver la foto en televisión, gritaron de dolor y esperanza. Algunos se derrumbaron en el suelo, otros levantaron los brazos al cielo. Doña Teresa solo pudo repetir una frase entre lágrimas: «Mi hija estuvo aquí, mi hija estuvo aquí». La inscripción en la pared fue como una bomba que estalló fuera del control de las autoridades. Aunque intentaron ocultarla, la fotografía filtrada a la prensa mostró claramente las letras grabadas: Mariana R., mayo 1996. Esa simple frase derrumbaba 18 años de versiones oficiales. Si estaba fechada en 1996, significaba que los jóvenes NOS habían desaparecido de inmediato. Habían sobrevivido, al menos por un tiempo, dentro de aquel lugar. La Fiscalía, al verse acorralada, convocó una conferencia de prensa. El fiscal, visiblemente incómodo, leyó un comunicado corto. «La inscripción está siendo analizada por especialistas. No podemos confirmar aún su autenticidad». Las familias estallaron en indignación. En la explanada frente al Palacio de Gobierno gritaban al unísono: «Ya basta de mentiras. Nuestros hijos estuvieron ahí». Los noticieros transmitían en vivo la tensión. Expertos en grafología fueron invitados a dar su opinión. Algunos aseguraban que la escritura correspondía a una mano adolescente. Otros sospechaban que podía tratarse de una falsificación reciente. Pero nadie pudo explicar por qué en aquel túnel había restos de vida: bancos, colchonetas, zapatos. El colegio, en un gesto frío y calculado, emitió un comunicado oficial.
Lamentamos profundamente la reactivación de este doloroso caso. Confiamos en que las autoridades esclarecerán los hechos. Para las familias, aquellas palabras fueron un puñal. En paralelo, se filtró un dato aún más perturbador. Durante años, algunos informes internos del colegio mencionaban excursiones no autorizadas hacia esa misma zona. Informes que nunca habían salido a la luz y que ahora misteriosamente no aparecían en los archivos. Doña Teresa, en entrevista con un periodista, alzó la libreta de su hija y dijo con firmeza: «Esta montaña guarda la verdad, y aunque ellos quieran enterrarla otra vez, no lo vamos a permitir». El hallazgo de la inscripción no solo reabrió el caso, lo transformó en un símbolo nacional de resistencia contra el olvido. La noticia del muro con la inscripción Mariana R. Mayo 1996 se convirtió en un terremoto mediático. No era ya un caso local. Cadenas nacionales y extranjeras llegaron a Arteaga para cubrir la historia. Programas de opinión debatían día y noche preguntando lo mismo: ¿cómo es posible que se haya ocultado durante 18 años que los estudiantes pudieron haber estado vivos después de su desaparición? Las calles de Monterrey y Saltillo se llenaron de marchas. Universitarios, colectivos de derechos humanos y familias de otros desaparecidos se unieron al reclamo. Las pancartas mostraban los rostros adolescentes de 1995, con una frase que estremecía: «Si ellos sobrevivieron, ¿quién decidió callar?». El gobernador del estado, presionado como nunca, apareció en cadena nacional. Su discurso fue solemne, pero vacío. Se han cometido errores en el pasado, pero nuestro compromiso es llegar al fondo de este caso. Sin embargo, en las reuniones privadas entre funcionarios, el tono era distinto. Documentos internos revelaban que había un enorme temor. Si se confirmaba que los jóvenes fueron retenidos en esas instalaciones después de 1995, la responsabilidad no recaería solo en la montaña, sino en las instituciones que durante años habían negado cualquier posibilidad de supervivencia. Los padres, enardecidos, instalaron un campamento permanente frente a la fiscalía. Doña Teresa, con la libreta en mano, declaraba ante cada cámara que se acercaba: «Ellos nos mintieron 18 años, pero esta vez no los vamos a dejar esconder la verdad». Las redes sociales, que ya eran un nuevo campo de batalla en 2013, explotaron con miles de mensajes. Hashtags como los 13 de Arteaga y Justicia para Mariana se volvieron tendencia nacional. El gobierno central, al ver la magnitud del escándalo, intervino, enviando a una comisión federal. Por primera vez en casi 2 décadas, las excavaciones de la sierra se harían con supervisión externa, y lo que encontraron en los túneles profundos no solo confirmaría los peores temores, sino que también revelaría que la historia nunca había sido contada completa. Con la llegada de la Comisión Federal, el acceso a los túneles cambió. Ahora había reflectores, cámaras, ingenieros y arqueólogos trabajando juntos. El aire era denso, cargado de polvo antiguo y de una tensión que podía cortarse con cuchillo. Las excavadoras retiraban capas de tierra húmeda, revelando pasajes que llevaban más adentro de la montaña. En uno de esos pasadizos encontraron algo que hizo detener todo el operativo. Una serie de habitaciones pequeñas, con muros de piedra lisa como celdas improvisadas. En el suelo aún quedaban objetos dispersos, vasos de plástico quebrados, botellas de agua mineral con etiquetas de 1995, restos de colchones hechos con costales de maíz. En una esquina, casi intacto por la humedad, apareció un cuaderno escolar de tapas verdes. Las páginas estaban frágiles pero legibles. Contenían frases cortas, desesperadas, escritas por diferentes manos. «No sabemos qué día es. Nos escuchan. Prometimos no dejar de escribir». La más devastadora llevaba una fecha: enero de 1996. Los peritos guardaron el cuaderno con sigilo, pero el rumor se filtró. Esa simple fecha confirmaba que, al menos durante meses, los jóvenes habían estado con vida dentro de la sierra. En otra sala, los arqueólogos hallaron marcas en la pared, hechas probablemente con clavos o piedras. Eran rayas contadas de 5 en 5, como un calendario improvisado. Había más de 200 grupos de rayas, al menos 6 meses de registro. La prensa estalló al conocer estos detalles. El país entero se estremeció. 13 estudiantes y 2 profesores habían estado prisioneros en un lugar oculto, mientras las autoridades en 1995 declaraban que no había rastro alguno. El fiscal local intentó minimizarlo. «No podemos confirmar quién escribió esos mensajes», pero las familias ya no tenían dudas. Los objetos, las inscripciones y el cuaderno verde eran voces de sus hijos atrapadas en el tiempo. Y con cada nuevo hallazgo surgía la misma pregunta: ¿quién los llevó allí? ¿Y por qué nunca fueron rescatados? La filtración del cuaderno verde y las marcas en la pared fue un golpe imposible de contener.
En cuestión de horas, los noticieros más importantes del país abrieron sus transmisiones con la misma frase: los 13 de Arteaga habrían sobrevivido meses después de su desaparición. La indignación se propagó como un incendio. Editoriales de periódicos acusaban directamente a las autoridades de 1995 de negligencia y encubrimiento. Columnistas hablaban de un crimen de silencio, de expedientes manipulados y de familias condenadas a sufrir mientras la verdad dormía bajo tierra. En la Ciudad de México, estudiantes universitarios realizaron marchas multitudinarias. Miles caminaron con fotos de los 13 desaparecidos colgadas del cuello, exigiendo justicia. Los gritos resonaban frente al Congreso. No más archivos cerrados. Eran hijos de todos. El presidente en turno, presionado por la magnitud del escándalo, se pronunció en cadena nacional. El caso de los jóvenes desaparecidos en 1995 será reabierto a nivel federal. No descansaremos hasta esclarecer lo ocurrido. Pero el anuncio no calmó la indignación. Para muchos era un intento de control de daños. Las familias sabían demasiado bien que el sistema siempre prometía y pocas veces cumplía. Doña Teresa, entrevistada frente a las cámaras, sostuvo el cuaderno verde entre sus manos arrugadas y dijo: «Nos ocultaron que estuvieron vivos, nos ocultaron sus voces. Ahora no queremos promesas, queremos la verdad». La presión internacional no tardó en llegar. Organismos de derechos humanos exigieron investigaciones independientes. Revistas extranjeras titularon «México y el misterio de los 13». Estudiantes atrapados en el tiempo. La Sierra de Arteaga, antes un sitio de excursiones escolares, se convirtió en un símbolo de la memoria rota de un país. Y cada día aumentaba la sospecha de que lo ocurrido en 1995 no fue un accidente ni un misterio inexplicable, sino una verdad enterrada bajo decisiones humanas. Con cada nueva revelación, las teorías se multiplicaban como sombras. Los noticieros dedicaban horas a paneles de expertos, donde cada uno presentaba su versión de lo ocurrido. Nadie tenía pruebas concluyentes, pero todos parecían tener algo que decir. Unos hablaban de sectas ocultas que habrían utilizado los túneles como refugio, señalando las inscripciones en los muros como rituales. Otros mencionaban experimentos militares secretos en la zona, asegurando que la construcción de piedra había sido parte de instalaciones olvidadas. Los más escépticos decían que los estudiantes pudieron haberse extraviado y usado la construcción como refugio, sobreviviendo unos meses, hasta sucumbir a la falta de recursos. Pero esa teoría no explicaba por qué las autoridades en 1995 jamás reportaron haber hallado el autobús, las mochilas ni los túneles. En foros y redes sociales, las especulaciones se volvían más intensas. Ese muro de piedra era una vieja instalación del gobierno, lo sabían desde el principio. El colegio ocultó los permisos de la excursión, no querían que se supiera la ruta real. Los vieron después del 95, alguien los mantuvo vivos a la fuerza. La indignación popular creció cuando un ex policía retirado declaró en televisión que, en 1995, se les había ordenado suspender la búsqueda en cierta zona de la sierra, justo donde después fueron hallados los túneles. Nos dijeron que era terreno restringido, y no preguntamos más. Esa confesión avivó la rabia. Los padres acusaban directamente al gobierno estatal de haber ocultado la verdad deliberadamente. La pregunta que recorría las calles era la misma: ¿quién decidió silenciar 18 años de dolor? El Colegio San Ángel, cada vez más acorralado, fue señalado por mantener vínculos con empresarios y políticos influyentes. Rumores hablaban de excursiones privadas, convenios secretos y hasta un supuesto padrino que había financiado la construcción en la sierra. Nada confirmado, pero todo plausible en un clima de desconfianza total. Para las familias no importaba ya cuál teoría fuera cierta. Todas coincidían en algo: sus hijos no se habían desvanecido por arte de magia. Alguien sabía lo que había pasado, y alguien había elegido callar. La presión mediática y las marchas masivas obligaron a la Comisión Federal a actuar. Una última expedición se organizó en octubre de 2013, esta vez con observadores independientes, periodistas y representantes de las familias. Por primera vez en 18 años, los padres pudieron caminar hasta la entrada de aquel lugar maldito. El aire en los túneles era helado, cargado de humedad. Con linternas y mascarillas, los equipos avanzaban paso a paso documentando cada rincón. Las cámaras de televisión transmitían en diferido, mostrando al país entero la crudeza del sitio. En una galería lateral encontraron algo que heló la sangre: una fila de mochilas cuidadosamente apiladas contra la pared. Cada una llevaba etiquetas con nombres escritos a mano. Mariana, Javier, Ana, los 13 estaban ahí. Los padres, al verlas, se desplomaron en llanto. Doña Teresa abrazó la mochila de su hija como si fuera su propio corazón. Aquí estuvo, aquí...
Escribió, aquí vivió. Más adelante, en un recoveco oscuro, apareció un hallazgo aún más perturbador. Un cuaderno pequeño diferente a los anteriores. Sus páginas contenían frases breves, casi susurros. Nos dicen que esperemos. Prometimos que no lloraríamos. Si alguien encuentra esto, no olviden que existimos. La última hoja, escrita con trazos débiles, tenía una fecha, febrero de 1996. El silencio en el túnel fue absoluto. Incluso los peritos bajaron la mirada, incapaces de procesar los que sostenían en las manos. No había restos humanos, no había cuerpos, solo las voces congeladas de 13 adolescentes que habían sido silenciados. Al salir de la montaña, los padres ya no exigían explicaciones, exigían justicia. Frente a las cámaras, doña Teresa levantó la libreta y gritó con toda la fuerza de su alma. Nos los ocultaron 18 años, pero ellos nunca se fueron. Aquí siguen, en estas páginas, en esta montaña y en nuestra memoria. Nuestros hijos no murieron en vano. La multitud que los esperaba afuera respondió con un aplauso interminable. Las lágrimas, la rabia y la esperanza se fundieron en un mismo clamor. La verdad nunca fue entregada completa. Nunca se supo quién los llevó a esos túneles, ni por qué las autoridades callaron. Pero el hallazgo de las libretas, las inscripciones y las mochilas transformó la tragedia en un símbolo de resistencia. Los 13 estudiantes desaparecieron físicamente en 1995, pero en 2013 volvieron a levantar su voz a través de esas páginas. La montaña habló, y el país entendió que la memoria no puede enterrarse, porque cuando alguien escribe "no nos olviden", lo único imperdonable es el silencio. Esta historia nos recuerda que la memoria es más fuerte que el silencio, y que hasta la pista más pequeña puede devolverle voz a quienes creíamos perdidos. Cuéntanos en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás escuchando? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Si esta narración tocó tu corazón, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete a nuestro canal. Aquí, cada historia es un puente entre el misterio y la esperanza, y juntos mantenemos viva la memoria de quienes nunca deben ser olvidados.